yo creo que aquí es donde se vuelve importante la contextualización, que es el poder entender que a pesar de las diferencias que puedan existir en una región como en Los Santos, donde tenemos población nicaragüense, donde tenemos noves, donde tenemos panameños, donde tenemos chinos, donde tenemos estadounidenses, yo puedo ampliar ese ser de los santos, lo puedo ampliar con estos otros valores agregados que están ahí, y al final en ese contexto lo que va a pasar es algo muy interesante. Mi visión, mi formación va a crecer. Este tema en algo que sea entendible, nos hemos trazado unos objetivos, un objetivo grande. El objetivo se divide en 3 momentos importantes. El primer momento importante es que la Dirección Regional de Educación Los Santos, que inició en el 2008, es decir, en el ojo del huracán de esta revolución por el cambio de la educación costarricense, cuando se empezó a hablar de la interculturalidad y hacíamos reuniones, fuimos a Puriscal, después al Hotel Herradura. Entonces era un inventario de lo que habíamos hecho, a ver si esto estaba bien, si habíamos caminado bien o si habíamos caminado en vano. Ese es el primer momento de esta investigación. Y si quieres se devuelve un momento, Richard. En segundo lugar, vemos un momento que es a través de la sistematización. Es decir, nosotros queremos ver estas experiencias y queremos darle sostenibilidad, queremos perpetuar esto, y eso se hace únicamente a través de la sistematización, con un fin último, que es la contextualización curricular. Salir al encuentro de las personas que están inmersas en esta región y conversar con ellas, tener un diálogo y decirle, cuénteme usted qué es lo que usted siente, qué es lo que usted pasa, porque la contextualización tiene que ver con eso, tiene que ver con un diálogo. Cuando nosotros fuimos al Hotel Herradura a conversar sobre interculturalidad, era muy interesante, los muchachos no hablaban de interculturalidad, ellos decían, nosotros lo que queremos en el aula es que nos den participación, nosotros lo que queremos es una clase activa. Ellos hablaban de eso, entendiendo que la interculturalidad tiene que ver con ese diálogo que se pueda dar en un estudio cualitativo. Y esto es bien importante, que sea un estudio cualitativo, porque lo cuantitativo ya nosotros lo tenemos. Sabemos el número, sabemos cuántos noves tenemos, cuántos nicaragüenses, pero eso en términos de contextualización no nos dice mucho, realmente. ¿Por qué no nos dice mucho? Porque nosotros necesitamos entender, según esta línea de don Leonardo, que hay una persona, contextualizar, es traer a algo o a alguien y ponerlo en un contexto específico. ¿Para qué? Para que amplíe su cosmovisión. Entonces eso necesita de una ciencia, como lo es la investigación, en este sentido cualitativa, de las ciencias sociales. No es como una ciencia natural que yo la puedo estudiar aparte, sino que tiene que estar integrado a un entorno. Ortega y Gasset lo decía muy bonito, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Estas circunstancias a qué se refiere? Se refiere a la interculturalidad, se refiere a la contextualización. Eso es muy importante. También, ustedes recordarán a Rousseau también lo decía que el niño, la persona, pues nace bueno y la sociedad lo corrompe, el entorno lo corrompe. Yo quisiera ser en esta tarde un poquito más optimista que Rousseau y poder verlo desde la otra óptica, como dice David en el Salmo 51, pecador me concibió mi madre, pero entrar en una sociedad donde se ha sembrado también esa estrategia de la ciudadanía, de la estética, ¿no?, que habla don Leonardo, y que más bien la sociedad, el entorno, se convierta en un semillero donde puedan crecer jóvenes verdaderamente juiciosos y que tomen decisiones importantes, porque eso está en conexión con el visto los estudiantes inmigrantes, básicamente, que asisten a los centros educativos de nuestra región. Hemos conversado con los docentes, les hemos preguntado cómo están viviendo esa experiencia, y también hemos hablado con personas que conocen de lo que fuimos a investigar en esta población, que son los elementos sociohistóricos, las prácticas culturales específicas de esos grupos, los vínculos filiales, las prácticas socioproductivas, relación con otros grupos culturales y las prácticas escolares incluyentes. Todo eso nos iba a dar a nosotros
unas herramientas, unos insumos muy importantes para llegar a lo que hoy tenemos, que es una visión diferente de la contextualización. Y se los digo así porque en ese 2008 fuimos a estas reuniones, pensábamos algo quizás un poquito descabellado, es decir, a nosotros esto de lo propio, nosotros lo interpretamos de una manera, y nosotros decíamos, si nosotros traemos un NOVE a la zona de Los Santos y transita por los 11 años de la educación general básica y diversificada, y si ese NOVE lo ponemos ahí en la Plaza de la Cultura, cualquier persona que lo vea tiene que entender que ahí dice Made in Los Santos, y eso verdaderamente es muy difícil. No le podemos quitar la identidad de Los Santos, ahora usted es de Los Santos. Nosotros teníamos esa visión, como que queríamos este carajo de Los Santos, ¿verdad? Yo puedo pasar 10 años metido en un garaje y no salgo como carro. En la zona de Los Santos ya por muchas y siento que estoy muy distante a ser un santo. Pues bien, nos hemos lanzado nosotros, nos ha generado unos retos muy importantes, ¿verdad? Que es comprender cuáles son las características, entender. Es que ha pasado un fenómeno muy interesante, que yo me voy a dar clases sin entender el paciente que tengo en el frente. Es decir, yo empiezo a disparar contenidos y temas y no sé, esa persona, pero esa persona de dónde viene, esta persona quién es, esta persona qué piensa. Pues eso es fundamental. Y también, pues desde ahí, desde esa óptica, poder nosotros examinar. Se produce el mejor café del mundo. O sea, no es que estos grupos van a ir a tomar el mejor café del mundo, es porque esta oportunidad del café les genera un modo de vida, un modo de supervivencia, y ellos se han acostumbrado, y ya muchos no solo van ahí de paso de tránsito, sino que se han quedado. Por eso tenemos varias escuelas donde ya tenemos varios NOVES. De hecho, tenemos una escuelita donde únicamente atienden NOVES en la zona de Los Santos, aquí a hora y media de San José. Esto es bien interesante. También hemos encontrado que estos diversos, para que ellos puedan salir adelante. De esto es toda la historia que estamos hablando aquí, de poder vivir, de poder convivir, de poder generar oportunidades, de manera que la educación se convierta en una herramienta para formar el ciudadano que nosotros pretendemos en el futuro. Y hemos detectado algo fundamental que no teníamos cuando nosotros pertenecíamos a Cartago. Pues al hacer esta separación con Cartago, hemos empezado a ver la diversidad, la riqueza que tiene la zona de Los Santos, que antes no sabíamos. Entonces, para nosotros, como asesores pedagógicos, esto se convierte en algo importantísimo, el poder entender qué pasa en la zona de Los Santos y el poder llegar con soluciones precisas a estas poblaciones. Dentro de las prácticas culturales que encontramos ahí, y me refiero a los NOVES, encontramos esto, que ellos son bilingües. Eso es muy importante. Ellos preservan el idioma y en sus casas hablan en ese idioma. Y aquí podemos entender algo fundamental en lo que es este dialogar, esta comunicación. Y don Leonardo también de alguna forma lo presentó acá. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de comunicarme, porque han hecho un estudio para ver cómo es que surge el idioma, el lenguaje, y han aislado ahí a unos chiquitos, pequeñitos, los han aislado a ver si pueden hablar aislados, y se murieron. Quiere decir esto algo muy importante, que la comunicación es la que me permite a mí vivir. Y muchas veces nosotros entendemos la comunicación como unas palabras, unas reglas que están escritas, pero no como algo que yo lo puedo vivir, que yo lo puedo aplicar, que yo lo puedo practicar. Mucho en el papel. En San Isidro de León Cortés, ahí llegan, ustedes van en enero a San Isidro de León Cortés y se van a encontrar un montón de indígenas. Y estos indígenas tienen una costumbre muy interesante. Ellos salen los fines de semana y se agarran a cabezazos, ¿verdad? Y allí en la zona de Los Santos, repito, yo no sé si esto es bueno o es malo, esta gente de San Isidro de León Cortés no ha llamado a la policía. Entonces, mire, estos carajos no pueden venir aquí a golpearse. Han hecho todo lo contrario. Han puesto luces, han hecho como un encierro ahí, como un estadio con luces, y ahora estos indígenas llegan
y practican sus costumbres bajo la luz, y la gente de San Isidro va y los ve, y es un espectáculo, y es algo hasta turístico, ya se convirtió. Es decir, es algo diferente dentro de un entorno, pero que es de ellos. ¿Y por qué le vamos a quitar eso? Le damos una pregunta, ¿verdad? Yo sé que esta pregunta tiene muchas. A los vínculos filiales hemos encontrado también cosas muy importantes, que es lo que tal vez quería expresar con el ejemplo anterior. Aquí estamos con personas que están llegando de otro lugar y se están trasplantando, y eso genera ya una situación que les afecta, que les impacta directamente. Es decir, si un chiquito se viene desde Nicaragua y se viene solo con el papá y la mamá queda allá, ya eso le genera un desfase emocional. Pues ¿cómo atender esas situaciones? ¿Cómo darse cuenta que todas esas personas que están llegando, que están del final del mundo? Y decía don Leonardo en su reflexión final que lo que hizo Zidane no fue tan malo, darle ese cabezazo a ¿cómo se llamaba aquí? Materazzi. Ok, le metió ese cabezazo y dice que no fue tan malo porque lo hizo frente a la ley, lo hizo frente a la autoridad, frente al referee. Peor hubiera sido que lo hubiera hecho a escondidas. Eso sí hubiera estado mal. Y vean qué interesante, porque si nosotros traemos este diálogo al aula de la poligamia, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en una experiencia intercultural con gente de 36 países, dentro de ellos habían árabes, habían hindúes, había gente de muchos lugares. Mire, eso parecía, cuando yo salía con ellos en la noche a cenar, eso parecía como esos chistes, que había un ruso, un tico, era muy interesante. Y todas las noches fuimos a comer a lugares diferentes, comida india, comida rusa, y el comer eso no me hizo más ruso. Ir a comer comida rusa, no, a veces me hago el ruso, pero no me hizo más ruso, no me hizo más indio el comer. ¿Pero qué me dio eso? La posibilidad de tener, a ampliar el abanico gastronómico y ver qué interesante lo que comen allá. Es decir, eso me permitió a mí conocer un montón de cosas. Y me decía un amigo, el árabe, me decía algo bien interesante. Dice el libro sagrado del Corán, que un hombre, porque a mí me interesaba esto de la poligamia, dice que un hombre puede tener, sí, ciertamente más de una mujer, pero tiene que ser justo con ambas. Y no me crean, esto no es que yo veo el clon, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Dice que tiene que ser justo con ellas. Y a mí me gustaría traer este tema, porque ¿qué es lo que pasa en Costa Rica? Aquí también se da la poligamia, pero como no se da como Zidane, frente a la ley, se da allá en San Francisco de los Ríos y en otros lugares, y habrá que ver si es en términos de justicia verdaderamente, si se está haciendo justo con una y con la otra, para que vean ustedes que un tema intercultural puede ser muy importante para llevarlo al aula y discutirlo y analizar las posibilidades, como lo podría hacer uno de esto que se experimenta. Pues aquí a nosotros, los latinos, con también esa etiqueta de Latin Lover, ¿verdad? Más que todo en lo que es un estatus como de virilidad, nosotros decimos, sí, qué bonito vivir allá en Arabia con 4 esposas, siendo realistas. Por lo menos yo he tenido que ya con una es complicado, imagínense ustedes con más. En fin, y esto no lo digo solo por los hombres, lo digo por las mujeres, que también lo entenderán de esta forma. Pues bien, en cuanto a las prácticas socioproductivas, no tienen esa facilidad para conversar, para integrarse. Pues es por lo mismo, porque se ha dado un desajuste afectivo, y lógicamente, si yo no tengo a mis abuelos, si no tengo a mi mamá, a mi papá, al lado mío, o sea, esa seguridad que me da eso, si lo estoy viviendo todavía en un lugar diferente donde no conozco a nadie, pues eso me va a generar a mí esa desconfianza, esa timidez. ¿Cómo podemos abordar nosotros esa situación desde las direcciones regionales? Esta información por eso es válida, por eso es importante. Y también pues encontramos esto que hablábamos hace un rato, de que ustedes van a tener un valor agregado ahí que va a ser diferente a lo que tiene un muchacho que se fue para Punta Arenas o que se fue para otro lado, y no con el afán de quitar, porque en la zona de Los Santos, por ejemplo, no hay mares, entonces no hablemos de los mares. No se trata de eso, porque es parte de lo nuestro, porque Costa Rica tiene 2 mares y hay que hablarles de los mares. Si no, nos va a pasar como ese señor de San Isidro de León Cortés, que no conocía el mar, y cuando llegó, lo primero que se le ocurrió decir fue: ¿cuántas palanganadas de agua se le sacarán a ese pocerón?
sea, no es eso, no es que un muchacho llegue porque ya lo conocen, porque ya lo han visto, porque ya tienen un acceso a un montón de información que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces es esto, yo aquí cambiaría el escalafón como se ha escrito, lo propio, lo nuestro y lo de todos, y pondría primero lo de todos. Porque esto en la práctica diaria se ve, nosotros estamos llenos de interculturalidad por todo lado. En mi cotidiano despertar, yo cuando me levanto me pongo las Scanlon, así es, me pongo las Scanlon y me voy para el baño y la ducha es Lorenzetti, es una ducha Lorenzetti, me baño con jabón Palmolive y me pongo el calzoncillo. Ese sí es costarricense. Eso sí, me tomo cafecito de la zona de los Santos, que es rico un cafecito, ahora ya casi vamos para eso. Eso sí es propio, ¿verdad? Y me pongo un pantalón Levi's que dice hecho en Singapur. Es interesante cómo eso rodea está ahí presente. También en cuanto a las prácticas